Bueno, hoy vamos a comenzar con la lección número 3 de Deuteronomio, que se titula Amarás al Señor tu Dios. Y el versículo central es el Deuteronomio 6:5, donde dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El famoso versículo del Deuteronomio 6:5 de ama a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la palabra de Deuteronomio es capítulo 4, 44 al 6, 25. Y la primera parte que vamos a ver hoy se subtitula Los 10 mandamientos y va a ser los versículos del capítulo 4, 44 al 5, 33. A medida que voy leyendo las preguntas y las respuestas y vamos a ir analizando por partes porque son un poquito largas estas. La primera pregunta dice, ¿en qué lugar Moisés declaró las leyes de Dios a los descendientes de Israel? Y es versículos 44 al 49, donde dice, esta es la ley que Moisés expuso a los israelitas. Estos son los mandatos, preceptos y normas que Moisés le dictó después de que salieron de Egipto, cuando todavía estaban al este del Jordán, en el valle cercano al Bet Peor. Fíjense cómo esta parte, versículo 44, empieza como si fuera una nueva narración, porque se acuerdan que la semana pasada terminó con el primer sermón de Moisés, en el cual también Moisés determinó las 3 ciudades de refugio. Y después, inmediatamente después, en el versículo 44, empieza como si fuera una nueva narración. Habla de que estas leyes que Moisés expuso, dice cuándo lo dijo y en dónde lo dijo, por lo cual parecería como que empezara una nueva narración. Y de hecho, a partir del capítulo 4, versículo 44, empieza el segundo sermón de Moisés. Por eso está diciendo dónde y cuándo lo dijo. Y si nosotros leemos el versículo 46, está diciendo que estos son los sermones que dictó Moisés. ¿Y cuándo fue? Fue cuando todavía estaban al este del Jordán, es decir, todavía no cruzaron el Jordán y estaban en el valle cercano a Bet Peor. Después vamos a ver en el mapa dónde queda Bet Peor. Bet Peor es un valle que está al pie del monte Nebo, que es el monte en el cual Moisés subió a contemplar todo ese territorio que Dios le había dado a los israelitas. Él no pudo entrar, pero Dios le permitió que subiera al monte, y ese fue el monte Nebo. Y en el monte Nebo, porque la Biblia lo dice, y en ese monte, después de contemplar todas las riquezas, la belleza de la tierra, de la abundancia donde Dios estaba dando, luego baja de la montaña y al pie de la montaña, ese valle es lo que se llama Bet Peor. Y se estima que entonces Moisés, después de que le cedió el poder a su seguidor, que fue Josué, él estuvo viviendo hasta antes de morir en este valle de Bet Peor, que quedaba muy cerca, allí nomás, donde estaban acampados los israelitas, cerca de Sittim. Por lo tanto, esto es lo que está diciendo, cuando todavía estaba en este lugar, cerca de este lugar, es cuando Moisés fue quien les ha dado el mensaje a los israelitas. Era la tierra de Sihón, el rey de los amorreos que vivía en Hesbón, ¿se acuerdan? Estamos hablando de toda esa tierra que tomó Israel y que había sido derrotado por Moisés y los israelitas cuando salieron de Egipto. Los israelitas tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og, el rey de Basán, que es más al norte, es decir, de los 2 reyes amorreos cuyos territorios estaban al este del Jordán. Este territorio se extendía desde Aroer, ¿se acuerdan? El Aroer es la primera ciudad, ni bien ellos cruzaron el Arnón, que era el primer arroyo, ahí empieza la tierra de los amorreos, que es la tierra de los cananeos. Entonces, cuando cruzaron el Arnón, la primera ciudad que encuentra es el Aroer. Por lo tanto, está hablando que esta es la primera ciudad a conquistar desde Aroer a la orilla del arroyo Arnón, que estaba allí, hasta el monte Sirión, es decir, el monte Hermón. Al monte Hermón, que está muy al norte, también lo llamaban al monte Sirión. Y dice
incluía además todo el Arabá al este del Jordán, toda la orilla al este del río Jordán, toda esa zona desértica montañosa que se llama Arabá o el desierto del Arabá o la cadena montañosa del Arabá, hasta el mar del Arabá, que el mar del Arabá es el mar muerto que está al sur, en las laderas del monte Pisgah. Bueno, como les decía aquí, a partir de aquí empieza el segundo sermón de Moisés y fue dirigido al pueblo de Israel, y sabemos que el pueblo de Israel hoy día se refiere a los creyentes y fue en el valle cercano al Bet Peor. ¿No le parece raro que Dios haya sacado a todos israelitas de la tierra de Israel? Porque Dios dijo que la tierra prometida donde había bendición y abundancia era Canaán. Entonces eso hace pensar que la gente piensa que hay que ir a Israel para recibir la bendición de Dios. Para que no piense la gente que la bendición está solamente en un punto de la tierra que es Israel, Dios hace que no, esparce a todos israelitas a todo el mundo. O sea que el esparcimiento del pueblo de Israel a todo el mundo, la diáspora, tiene un significado espiritual. Y el significado espiritual es que la intención de Dios no está en bendecir solamente en un sector de la tierra, en un punto de la tierra llamado Canaán, que hoy día es Israel. La bendición de Dios no está enfocado en un sector, en tiempo, circunstancia, lugar y un pueblo, sino la bendición de Dios está ahora en todo el mundo. Por lo tanto, ¿dónde está la bendición? La bendición tiene que estar esparcida por todo el mundo. Es decir, la intención de Dios de bendecir es no solamente un pueblo, Israel, iba a comenzar con Israel, pero la intención es de dispersar esa bendición a toda la tierra. Y es por eso que Israel está disperso en todo el mundo. Porque hoy día el verdadero Israel son los creyentes que están dispersos en todo el mundo. Tanto como ustedes, hermanos, como yo, como todos aquellos creyentes en Jesucristo, es el pueblo de Dios por fe, por la fe en Jesucristo, y es el Israel espiritual. Por lo tanto, Israel, que ahora aquí está simbolizado como un pueblo específico, hoy día pasa a ser espiritualmente aquellos creyentes en Jesucristo. Por eso, la bendición de Dios no está concentrado en un solo lugar de la tierra como el Canaán, sino en todo lugar. No importa donde tú estés, si tú eres creyente en Jesucristo, tú respetas, obedeces las palabras, las promesas de Dios de la salvación, entonces eres el pueblo de Israel espiritual. Y además en estos versículos largos hemos visto que está registrando la extensión de las tierras de los amorreos, Sihón y Og, que Dios les ha dado al pueblo de Israel. Y vamos a ver ahora sí un poquito en el mapa. Si nosotros vemos, vamos a hacer un poco de memoria, aquí está Moab, al norte de Moab queda este arroyo o este riacho que es un río Arnón, el arroyo Arnón, y cuando uno cruza Arnón, comienza a encontrarse con este pequeño pueblo que se llama Aroel, que es el primer poblado que encuentra entrando a Canaán. Entonces, toda esta tierra que correspondía al rey Sihón, Israel empezó a conquistar desde Aroer, dice, hasta el monte Hermón, que está aquí al norte. O sea que toda esta extensión, desde aquí hasta aquí, Dios le ha dado a Israel. Y delimitado por toda esta tierra a este lado del Jordán, que es el desierto de Arabá, la zona de Basán, desierto de Arabá, hasta llegar al mar de Arabá o el mar muerto, que es este mar que está aquí. O sea que toda esta zona que está Dios delimitando está claramente diciendo que es la tierra que Dios le ha dado a los israelitas, que en especial en este caso se han distribuido, se han repartido entre las tribus de Rubén, de Gad y de los Manasés. La mitad de Manasés otra vez, ¿no? Porque la otra Manasés van a ocupar este territorio de aquí. La mitad de Manasés está aquí y la otra mitad van a ocupar este territorio. Bueno, esto es un poco lo que está diciendo estos versículos, y la flecha roja indica el valle del Bet Peor, donde queda al pie del monte Nebo, aquí está el monte Nebo,
donde Moisés había subido a ver. Entonces cuando bajó, se quedó a vivir aquí en el Bet Peor, al pie de la montaña de Nebo, y saben que Sitín queda muy cerca de aquí, así que seguramente Moisés dirigió estas palabras para Israel. Pero debido a que Moisés ya era un hombre muy anciano, muy viejo, ya tiene 120 años, entonces él no puede dar sermones para gritarle a toda la población, por lo cual muy probablemente lo que hayan hecho es que los ancianos representantes de cada tribu de Israel, que son los líderes de cada tribu de Israel, los ancianos, había como unos 70 ancianos, que ellos vinieron hasta aquí a Bet Peor. Entonces esto fue como un retiro espiritual, un sermón que en Bet Peor Moisés le ha dado a los representantes ancianos de cada tribu. Por eso este mensaje que está dando Moisés fueron dados a estos líderes, que a su vez estos líderes fueron a declararle a cada una de sus tribus para que cumplieran con estas palabras. Vamos a la pregunta número siguiente, 1, que dice: ¿qué postura deben tener Israel ante los preceptos y las normas de Dios que Moisés le está predicando? O sea, ¿qué postura deben tener aquellos que escuchan estas palabras? ¿Y cuál es la intención de Dios de hacer un pacto con Israel? Y ya estamos pasando al capítulo 5, versículos 1 al 6, donde dice: Moisés convocó a todo Israel y dijo, y acá cuando dice todo Israel, no se refiere a los 2,5 millones a 3 millones de personas, sino a pesar de que dice convocó a todo Israel, se refiere a los líderes israelitas. Y dijo: escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Dice: apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. Le está diciendo a ellos. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros. Escuchen la palabra que está recalcando Moisés, diciendo: escuchen por favor. Lo que Dios nos dijo fue un pacto, dice. Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. Lo que hizo en el monte Sinaí fue un pacto, dice. No fue con nuestros padres que murieron en el desierto, sino fueron con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. El pacto sigue a los descendientes vivos que están aquí. O sea, no es un pacto pasado hecho con los antepasados que ya están muertos y que caducó, sino que ese pacto todavía sigue en pie y es para ser respetado por nosotros, los descendientes que están vivos aquí, dice. Por tanto, ese pacto sigue de pie. Dice: desde el fuego, el Señor, cuando dice desde el fuego, fue el fuego del monte Sinaí, les habló cara a cara en la montaña. En ese momento, primera vez, cuando Dios hizo aparición por primera vez en el monte Sinaí, en medio del fuego y del humo y de los truenos y de los relámpagos que estaban en el monte, los israelitas que estaban al pie del monte vieron esos terribles fuegos y resplandores, humos, y ellos tuvieron miedo. Y por primera vez entonces ellos experimentaron la presencia real de Dios y escucharon esas palabras de los 10 mandamientos que Dios les declaró sobre el pueblo de Israel. Pero dice Moisés: en aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor. ¿Por qué? Dice, ¿por qué Moisés tuvo que ser como un intermediario? Dice, ¿por qué? Porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. O sea, después de escuchar al Señor, los representantes tenían que subir a la montaña, pero no quisieron. ¿Por qué? Tuvieron temor y miedo en la presencia de Dios. Tenían miedo a que muriesen. Entonces el Señor dijo: yo soy el Señor tu Dios, y yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. En primer lugar, con estas palabras de Moisés, nosotros podemos saber que la postura que debemos tener al escuchar los preceptos y las normas y la palabra de Dios es que debemos, en primer lugar, ser oyentes, escuchar. Hay que escuchar atentamente, porque ni siquiera la gente quiere escuchar la palabra de Dios. Quiere obviarla, no quiere escucharlo, porque cada vez que escucha la palabra de Dios les toca, hay algo que produce estremecimiento, ¿no? Pavor. Entonces no quieren escuchar la palabra. Porque si el hombre que es pecador escucha la palabra de Dios,
y ve que uno es pecador y eso le molesta, trae miedo, temor, por lo tanto no quiere escuchar. Lo mismo pasó con los israelitas, cuando escuchó la palabra de Dios, dice, no, tenemos temor, no queremos escuchar nosotros. Ve tú, Moisés, y tú escucha primero de Dios y ven a decirnos a nosotros. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tener una postura de querer escuchar, estar atento a la palabra de Dios, prestar atención a la palabra de Dios, enfocarnos en la palabra de Dios. Es esta postura que debemos tener. Cuando Dios habla, levantar nuestros oídos y escucharlo atentamente. ¿Qué quiere, Señor, que hagas? Tratar de explorar, tratar de entender la voluntad de Dios. Eso es la postura de escuchar la palabra de Dios. Y no solamente escuchar, sino la otra postura que debemos tener es poner en práctica. No basta con solo escuchar, sino poner a la práctica, llevar a la obra. Eso es lo que Moisés está incitando a los israelitas. Le dije que nunca está de más repetir estas palabras, estas exhortaciones, porque el hombre lamentablemente es muy corto de memoria. Hoy día sí, Señor, voy a escuchar, voy a responder tu palabra, voy a obedecer tus palabras, y pasa unos días y eso se empieza a diluirse, se empieza a esfumarse. Es porque el hombre es así, porque hay un enemigo que trata de siempre borrarnos de nuestra cabeza las palabras de Dios, de quitarnos de nuestros sentimientos ese agradecimiento, ese reconocimiento de la gracia que hemos recibido de Dios. Por eso, otra vez y otra vez, la palabra de Dios, Moisés y todos los siguientes que van a venir más adelante, todos los siguientes tantos profetas que hubieron, vinieron con un simple mensaje. Israel, arrepiéntanse, vuelvan de sus ídolos, vuelvan a escuchar la palabra de Dios y vuelvan a obedecer la palabra de Dios y a adorar, según esa palabra, a vuestro verdadero Dios, y no vayan a buscar su felicidad en cosas vanas y muertas como los ídolos. Ese es el mensaje central de todos los profetas. ¿Por qué Dios mandó tantos profetas? Porque el hombre no quería escuchar la palabra de Dios. Porque el hombre no quería hacer las cosas de Dios, obedecer la palabra de Dios. Habiendo dicho, sí, Señor, voy a obedecerte, después terminaron traicionando a Dios y fueron en busca de los ídolos. Y hoy día la gente también hace lo mismo. Pasa un año, pasan unos días, semanas, meses, y la gente se va perdiendo ese amor de Dios, esa gracia de Dios. Y empieza a dejar de escuchar la palabra de Dios. Fíjense, amar a Dios, y si nosotros leemos Evangelio de Juan, capítulo 14, 21, Jesucristo mismo dijo, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Por lo tanto, amar a Dios, ¿cómo podemos amar a Dios, a un Dios invisible que no podemos ni ver ni tocar? ¿Qué debemos hacer para amar a Dios? Jesús mismo nos dio la respuesta correcta. ¿Cómo amar a Dios? Obedecer sus mandamientos. Aquel que respeta, valora, exalta esas palabras de Dios y lo sabe valorar y lo sabe respetar, escuchar y obedecer, esa es la manera de amar a Dios. Por lo tanto, el que ama a Dios, ama la palabra de Dios. Por lo tanto, el que ama a Dios, no ama de palabra. El que ama a Dios debe realmente demostrar ese amor a Dios en amar a la palabra de Dios y escuchar a la palabra de Dios, valorarla y no faltar en las clases bíblicas, por ejemplo. Porque aquel que falta a las clases es porque no está valorando tanto, porque es más importante mis cosas que las palabras de Dios. Por lo tanto, no está de más siempre hacer hincapié y exhortar para que vengan, escuchen, presten atención, aprendan la palabra de Dios, participen en los estudios bíblicos. Y la gente fácilmente deja de asistir. Y por eso está diciendo, deben escuchar, por favor, vengan, escuchen. ¿Por qué? Fácilmente la gente deja de darle prioridad a la palabra de Dios. Porque amar a Dios es amar a la palabra de Dios. Está diciendo esto. Y otra de las cosas que Moisés está diciendo que este es un pacto. Es decir, esta palabra de Dios no es simplemente una sugerencia. No es para decirle, bueno, escuchen y si le parecen, obedezcan. No es una sugerencia, sino es un pacto. ¿Y sabe lo que significa un pacto? Un pacto significa un contrato. ¿Qué pasa si nosotros firmamos un contrato de compra-venta de una casa o un contrato de trabajo?
Y si firmamos un contrato de trabajo, son acuerdos comunes de dos partes de cumplir las condiciones que se está tratando de ese pacto. ¿Por qué? Porque este es un pacto que es un contrato tal que la parte que no cumple es responsable de la penalidad que le corresponde y que es la muerte en este caso. Por eso, la palabra de Dios hay que tomarla con la postura de que esto es un pacto que es entre Dios y su pueblo. Dios firmó un pacto con el pueblo. El pacto significa, no es una sugerencia, no es algo que debemos tomar como opción en obedecerla o no. Es una obediencia obligatoria, porque el que no obedece a la palabra de Dios, este pacto, merece la pena, y esa pena es la pena de muerte. Así de importante es la palabra de Dios. La gente no toma la palabra de Dios como un pacto, como un contrato. Porque cuando habla de un contrato firmado entre hombres, eso es tan grave, le presta atención para poder cumplirla, pero no a la palabra de Dios. Pero está diciendo la palabra que el verdadero contrato, el verdadero pacto, lo más importante de nuestra vida es este pacto con Dios. Y el pacto con Dios es muy simple. Si ustedes no van a amar a otras cosas, sino realmente me reconocen que yo soy el Dios creador, que les doy bendición, que es el Dios creador del universo, que puedo dar lluvia, puedo darle toda la bendición para que den frutos sus tierras. Y si ustedes obedecen mis palabras, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Y si ocurre eso, Dios habita en el pueblo, Dios obra en el pueblo. Y si es un Dios milagroso, todos los problemas que puedan tener el pueblo será resuelto por Dios con su poder milagroso. Y si Dios está con nosotros, no hay ningún problema que temer. Todo es posible, porque es un Dios que hasta resucita muertos. Así que este es el pacto. Si ustedes obedecen mis mandamientos, yo estaré con ustedes. Pero al fin y al cabo, todo este pacto al que realmente beneficia no es a Dios, sino es un pacto que beneficia al hombre. Ese hombre que está en la perdición, en la incertidumbre, en la muerte, en la agonía, en el agobio, para darle este pacto, para que viva de acuerdo a este pacto. Y eso es realmente la intención de Dios, es de hacer este pacto con Israel, es para poder darle vida y bendición, para que vivan y para que reciban esa bendición de Dios. Aún así, la gente neciamente no escucha y no obedece esta palabra del pacto de Dios, que es obligatorio. Y lo que está diciendo a través de esto, que es un pacto eterno, porque no termina en una generación, no es un pacto que alcanza una generación y termina, sino es un pacto que alcanza a todas las descendencias futuras. Por lo tanto, es un pacto eterno. Es un pacto que yo debo cumplir, mis hijos deben cumplir, mis nietos, todas mis descendencias deben cumplir con este pacto para ser feliz. Y la felicidad está en el cumplimiento de este pacto, que es la palabra de los mandamientos de Dios. Y la otra parte es que es un Dios de salvación y fiel que cumple. Porque aquí dice, yo soy el Señor tu Dios. Dice, yo te saqué de Egipto. Yo soy el Dios que te saqué de Egipto, país de donde eras esclavo. ¿Y cómo es nuestro Dios? Dios no quiere tomar a Israel para ser su pueblo, para esclavizarlo, sino que Dios quiere tomar a ese pueblo y hacer posesión de Dios para bendecirlos, para sacarlos de la esclavitud, para sacarlos del agobio, para sacarlos de esa maldición del pecado, para liberarlos, para que empiecen a gozar de la libertad, de la vida en Jesucristo. O sea, ese es el Dios que está mostrando. El pacto que está ustedes haciendo no está haciendo con un capataz que lo van a explotar. No es un Dios explotador, sino Dios es un Dios de amor, es un Dios libertador, es un Dios de salvación y es un Dios tan fiel que cumple todos los tenores, todos los contenidos de este pacto. Por lo tanto, el que le falla a este pacto siempre fue el hombre, no Dios. Dios siempre cumplió este pacto que hizo con el hombre. Por lo tanto, el verdadero hombre que quiera realmente glorificar a Dios, agradar a Dios, honrar a Dios, hay que amarlo, reconocer este pacto y hacer su papel, su cumplimiento de ser fiel a este pacto por su parte, que es la parte del hombre. Porque la parte de Dios
sabemos que va a cumplir. Lo que falla siempre es el hombre. El hombre siempre van a ver en la historia, ahora aquí en la Biblia, siempre es el hombre que falla. Si se entra a Canaán, está un poco viviendo bien, ahora elige reyes y ya empiezan a adorar otras cosas y no a Dios. Entonces constantemente Dios envía profetas para que vuelvan, para que recapaciten, para que escuchen a Dios, vengan otra vez a adorar a Dios y dejen sus ídolos. Y eso es lo que siempre está tratando de otra vez devolver de ese incumplimiento del pacto, hacerlos regresar nuevamente para cumplir ese pacto, para que sigan continuamente recibiendo la bendición de parte de la mano poderosa de Dios. Amén. Dice aquí, la pregunta número 2, ¿cuál es el primer mandamiento y qué podemos aprender acerca de Dios a través de este primer mandamiento? El versículo 7 es cuando Moisés empieza a recordarle esos 10 mandamientos que Dios les ha dado en el capítulo 20 de Éxodos, donde registra acerca de ese suceso del monte Sinaí. Moisés está recordando, recapitulando nuevamente esos 10 mandamientos que Dios le ha dado. Ahora le está dando a esta nueva generación que no han estado en ese momento o aún fueron muy niños cuando estuvieron allí. Y le está diciendo, no tengas otros dioses además de mí, dijo Dios. ¿Por qué dice esto? Porque en Canaán, cuando ellos entren a Canaán, como en otros pueblos gentiles, van a ver que después, inclusive en todos esos imperios asirios, los babilonios, los persas, los medos, todos esos nuevos imperios, esos pueblos potentes que estaban floreciendo, que van a florecer también en el futuro más adelante, ellos lo que siempre estaban de moda es adorar estas estatuillas, a Baal. Baal era el dios que estaba gobernando casi en esa zona. Este dios Baal y la diosa Aserá, este que usted debe estar viendo, esta estatuilla de Baal, ellos decían que de aquí viene la bendición del hombre. Y esta Aserá, decían que es la diosa de la fecundidad, de la fertilidad, de la abundancia, representado con esta mujer, ¿no es cierto?, con voluptuosos senos para que muestren que es la madre que da leche, vida a todos, como diciendo que de aquí recibimos abundancia y la vida. Bueno, este Dios, diciendo que aquí la mano en realidad contenía como una especie de un relámpago, porque decía que este es el que daba los relámpagos y las lluvias para darles frutos, para que sus cosechas rindieran frutos. Por lo tanto, lo que estaba de moda en toda esa zona de Palestina era que el que daba fecundidad era estos dos dioses, que a veces aparece aquí como especie de mural, este es también Baal. Decían que este es el que daba felicidad a ellos, y adoraban, ponían estos dioses en las estanterías de sus casas, en las repisas, y esto que otra estatuilla que ellos hicieron de Aserá, fíjense, esto le van a dar felicidad a ellos. Es tan necio pensar eso. Pero hoy día la gente es tan necia también. Van a buscar en otras cosas la felicidad. Dejan a Dios y van a buscar la felicidad en el dinero, van a buscar la felicidad en el amor, van a buscar la felicidad en el trabajo. Creen que la felicidad suya depende de todas estas cosas del mundo, de los placeres. No, se están equivocando, al igual que este pueblo palestino que estaban buscando felicidad en estas estatuillas. Algo que no es verdadero. Por eso está Dios diciendo, no tengas otros dioses, porque no existe otro Dios delante de mí. No vayan a buscar en otro lugar. Por eso en Canaán, como en otros pueblos gentiles, adoraban a Baal y a Será. Y si nosotros vemos en Jueces 3:7, dice que Israel luego se olvida de Dios. Fíjense que se olvida de Dios a pesar de todas las obras milagrosas, de abrir el mar rojo, de todas esas obras de salvación que Dios ha hecho, las 10 plagas que ha devastado a Egipto también. A pesar de todo esto, Israel se olvida de Dios y van a adorar a estas estatuillas otra vez. Entonces, esta historia se repite, como se repite también hoy día también en nuestra vida. Nosotros también muchas veces nos olvidamos, otra vez le fallamos a Dios, se repite, nos arrepentimos en la sangre de Jesús, confesamos nuestros pecados, nuestros errores y volvemos otra vez a ponernos en el riel
y luego volvemos otra vez a equivocarnos, volvemos otra vez a fallarnos. Esta historia se va repitiendo. Por eso la Biblia constantemente nos está recordando, exhortando: recuerda la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, presta atención a la palabra de Dios y obedécela. Esto es lo que está diciendo. Por lo tanto, el primer mandamiento: no tengas otros dioses delante de mí, además de mí, porque no hay otro Dios, está diciendo. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? ¿Y qué podemos aprender acerca de Dios a través de este segundo mandamiento? Dios dice: no hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Dice: no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. O sea que Dios no se va a quedar quieto, porque si nosotros vamos a buscar nuestra felicidad en otras cosas, Dios celoso no se va a quedar quieto. Dios no lo va a dejar eso así. Cuando los padres son malvados y me odian, la palabra de odiar es de no respetar la palabra de Dios. Dios es un Dios celoso tal que castiga a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué Dios castiga? Es un Dios del castigo, es un Dios celoso, quiere decir que es un Dios del castigo. ¿Por qué castiga? Porque ama a ese pueblo. Dios a toda costa quiere que ese pueblo, aunque reciba castigo, se dé cuenta de sus errores y vuelva otra vez a adorar a Dios. Por lo tanto, sabemos que nuestro Dios, a través de este segundo mandamiento, es un Dios de castigo, que Dios celoso, que no se va a quedar quieto, que su pueblo vaya a adorar a otra cosa. Por eso esto también se compara con el adulterio. En lugar de ser fiel a un esposo, con una mujer que va a buscar en otra cosa, por lo tanto, es un adulterio espiritual ir a buscar la felicidad en otras cosas que en el verdadero Dios, de donde realmente viene nuestra felicidad. Por lo tanto, pero dice: por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, dice Dios, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Con esto sabemos cuál es la intención de Dios. ¿Y por qué Dios está diciendo para que no haga imágenes? Porque Dios dice que no haga ningún ídolo, ninguna imagen que se pueda ver con sus ojos. ¿Por qué? Porque el verdadero Dios nuestro es un Dios espiritual. Nuestro Dios es un espíritu. Espíritus es algo que no se puede ni ver ni tocar. Por lo tanto, no podemos representar a nuestro Dios, que no tiene forma. ¿Con qué forma vamos a representar a Dios? A Dios no se representa en ninguna forma. A Dios solamente hay que amarlo obedeciendo su palabra. Por lo tanto, hay que adorar en espíritu y en verdad. La palabra de adorar en espíritu y en verdad es cumplimiento, obediencia, respeto y exaltación de su nombre y de sus palabras y sus órdenes que nos ha dado. Eso es la manera de adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Y dice: ¿cuál es el tercer mandamiento y qué significa pronunciar el nombre de Dios a la ligera? Vemos en el versículo 11, dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Pues sabemos que el nombre de Dios está para glorificarle y exaltarle. El nombre de Dios no se debe utilizar para hacer juramentos o en beneficios propios. Porque alguno dice: te juro por Dios, y empieza a hacer juramentos para propios beneficios. Ni tampoco está el nombre de Dios como para demostrar asombro o frustración, porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando están frustrados o cuando están asombrados, empiezan a decir: oh my God, o dice: oh Jesus, empieza a nombrar el nombre de Jesús para demostrar su asombro o su frustración. No está para usar de esa manera. Eso es una manera de pronunciar a la ligera o en vano el nombre de Dios. O tampoco ser invocado para maldecir a otros. Por lo tanto, el nombre de Dios es para glorificar. ¿Y cómo hay que glorificar? Hay que invocar su nombre para demostrar que es el nombre del verdadero Dios, que tiene poder y que vive y obra. Porque si nosotros invocamos el nombre de Dios, oramos para que haya respuesta de sanidad, por ejemplo, así se van a dar cuenta la gente de que ese nombre es un nombre del verdadero Dios que vive y que obra. Por lo tanto, la manera de invocar y demostrar a través de ese nombre
De esa manera estamos glorificando a Dios porque estamos demostrando al mundo que es el nombre que debemos exaltar y honrar y que es un nombre que tiene respuesta. Es un nombre que da respuesta a nuestras oraciones, por lo tanto es un nombre del verdadero Dios nuestro. De esa manera glorificamos y exaltamos el nombre de Dios. E invocamos ese nombre. Y no estamos invocando en vano, sino con el objetivo de glorificar a Dios, hacer saber a la gente que ese es el nombre verdadero de poder, es el nombre de autoridad, el nombre del Creador. La pregunta número 3 siguiente dice, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Y el versículo 12 dice, observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. El día del descanso, que se llama Shabbat, significa reposo. Pero además del reposo o descanso, también significa paz o también significa expiación y gozo. Dentro de la palabra del Shabbat, no solamente está el descanso y reposo, sino la palabra expiación, gozo. Es decir, la palabra Shabbat está relacionado con la salvación del hombre, el perdón del pecado. Y su origen se remonta hasta la época de la creación del mundo, ¿se acuerdan? Porque en el séptimo día, luego de completada toda la creación, Dios descansó. Y desde ahí Dios especialmente lo designó como un día de comunión con Dios. Es un día en el cual tiene que el hombre dedicar ese día totalmente, dejando sus cosas personales, dedicarse enteramente con Dios, para tener una comunión con Dios, una conexión con Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. Ese es un día para glorificar a Dios. Y si uno está en la presencia de Dios, glorificándole, exaltándole, ¿a eso qué le llama? Estar en su presencia. ¿Y qué produce eso? Produce la salvación. Por lo tanto, Shabbat, que no es simplemente de empezar a alabar a Dios y hacer un culto, sino es un día en el cual uno recibe la vida de Jesucristo, uno recibe la vida de parte de Dios. Es un día en el cual sus pecados son perdonados. Es un día uno que confiesa sus pecados, va ante Dios y es perdonado, y uno recibe la paz, gozo, la expiación, la alegría, esa felicidad se recibe, se goza en ese día Shabbat. Por lo tanto, el símbolo del día Shabbat es la comunión con Dios, el perdón de nuestros pecados. Eso es el significado verdadero del Shabbat, en realidad. O sea, la intención original del día de Shabbat no es simplemente de Dios que la gente deje de trabajar y no quiso simplemente Dios recibir glorificación ese día, sino que ese día es el día de bendición. Dios lo bendijo. La máxima bendición que el hombre pueda recibir de Dios es el perdón de sus pecados. Por eso ese es el significado del Shabbat. Y el símbolo del Shabbat, el ícono del Shabbat, ¿quién es el ícono del Shabbat? ¿Quién es el Señor del Shabbat? ¿Quién es el Señor del sábado? Nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Mesías, nuestro Salvador, que nos ha perdonado de nuestros pecados. Por eso, si vemos en la siguiente pregunta 3, dice, ¿cómo debemos respetar los días de descanso? Dice en el versículo 13, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero observa el séptimo día como día de reposo. ¿Para qué? Para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú. Aquel que es pecador, aquel que está en el remordimiento del pecado, no puede tener una paz, no puede tener un verdadero descanso. La manera de obtener un verdadero descanso es cuando uno es resuelto de sus pecados. Y por eso el de descanso espiritualmente es el perdón de sus pecados. Dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerzas y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado, a respetar y cumplir el día sábado. El cumplimiento de este día sábado era tan importante que aquel que no cumple el día de sábado, Dios ordenó a matarlos a pedrado. Así de importante era, porque otra vez esto es un pacto, es un contrato. Si no cumple esto, vas a morir. Y el sábado es para dedicarle enteramente en honrar a Dios. Pero si nosotros recordamos claramente cuál era el significado del Shabbat,
que era el día de descanso, pero es un día consagrado a Dios para adorarle, glorificarle, agradecerle, ofrendarle y gozar y festejar en comunión. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Espiritualmente no es un día específico, un sábado, no es un séptimo día solamente, sino que ese día fuera un día perfecto y es un día en el cual el día espiritual que debemos cumplir es en el que el dueño del sábado esté en nosotros siempre para adorarlo. O sea, nosotros no estamos adorando al dueño del sábado, quien es a Jesucristo, solamente los sábados o solamente los domingos. Dios no quiere que solamente el sábado sea un solo día específico. El sábado, en realidad, como acá dice en Lucas 6:5, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Por lo tanto, nosotros, ¿cuándo adoramos a Jesucristo? ¿Solamente los sábados? ¿Solamente los domingos? No. Nosotros tenemos a Jesucristo siempre en nuestro corazón como nuestro Rey, como nuestro Señor, siempre del sábado, es decir, nuestro Señor y Salvador para siempre. Por lo tanto, espiritualmente hablando, el sábado es la bendición del día de descanso espiritual que hemos recibido a través de Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, ese día de festejo, de alegría, de glorificación, lo tenemos que hacer en todo momento, hermanos, en todo momento, los 7 días de la semana, los 365 días del año y toda mi vida futura eternamente es para mí un sábado. El día de festejo, el día de gozo, el día de dar gloria a Dios, el día de ofrendarle mi vida, todo lo que Dios me ha dado para glorificarle y hacer su voluntad. Ese es respetar el día sábado. ¿Está claro, hermanos, esto? El día sábado no es simplemente cumplir un día de la semana. El día sábado, esta orden, este cumplimiento, el cuarto mandamiento es el de respetar y glorificar a Jesucristo en todo momento de mi vida. Y esto no es una opción, es obligación porque esto es un pacto. De esa manera nosotros cumplimos con la obligación que debemos hacer ante Dios, nuestra parte. ¿Por qué? La contraparte de Dios lo va a hacer. ¿Y cuál es la contraparte? Cuando nosotros cumplimos este día de sábado, Dios nos va a derramar bendición, esa bendición espiritual del perdón de nuestros pecados, la felicidad de nuestro corazón, el gozo, la comunión con Dios, el poder que vamos a recibir para poder dominar a los males de este mundo. En fin, esta es la verdadera intención de este cuarto mandamiento del día de descanso. No es simplemente, de las 6 semanas te vamos a trabajar, nos vamos a olvidar de Dios, vamos a dejar las cosas de la iglesia, nada de la palabra de Dios y después, llegó el sábado, vamos a abrir la Biblia y vamos a ver, estudiamos. No, no es así. ¿Está claro, hermanos? Una pregunta. Sí, adelante. Es que también en Mateo, si no me recuerdo en Mateo, Juan dice que dijo Jesús, ¿no? Que el sábado, no recuerdo bien, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Claro. Eso está relacionando a que el sábado se hizo para que el hombre encontrara a Dios, ¿no? Exacto, para que el sábado se hizo para que el hombre reciba el perdón de sus pecados, que es la bendición máxima que puede recibir el hombre. El sábado representa a Jesucristo, que Jesucristo es nuestro sábado, y ese sábado es el perdón de pecados. Y el sábado se hizo para bendecir al hombre con el perdón de pecados. Pero los judíos creían que el hombre está para respetar los días sábados y en ese día, llegó el sábado, crucemos de brazos y no hagamos nada. O ese día caminaste más de 1 kilómetro, más de cierta distancia, te vamos a tirar piedra para matarlo. O el sábado, hoy es sábado, cayó una persona en la fosa y no lo podemos salvar porque eso es trabajar. Por lo tanto, no podemos salvar. ¿Me entiende? Ese concepto equivocado de pensar que el hombre está para ser esclavo de un sábado. Sino no, el sábado está para el hombre, para salvar al hombre. El sábado es para salvar al hombre y no que el hombre está para respetar nada más al pie de la letra los sábados y no hacer nada. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Cuál es la intención de Dios
Jesús haya dicho eso, ¿no? Amén. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta número 4 rápidamente. Y dice, mencione los mandamientos del 5º al 10º, que son los versículos 16 al 21, que enseñó Dios sobre la postura que debe tener hacia nuestros prójimos a través de estos mandamientos. A partir del versículo 16 al 21, empieza rápidamente a mencionar, porque fíjese si los mandamientos primero, segundo, tercero y cuarto fueron los mandamientos para respetar a Dios, ¿cierto? Es una obligación que está dirigido hacia Dios. El no tener otros dioses, el no hacer imágenes, no pronunciar el nombre de Dios en vano, el de respetar los días de descanso, sábados. Estos 4 primeros mandamientos son mandamientos dirigidos hacia Dios. Si esos 4 mandamientos son dirigidos hacia Dios, ahora del 5º al 10º son mandamientos, obligaciones hacia el hombre, hacia nuestro prójimo. Por eso esto lo pasamos rápido, donde dice, versículo 16, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. O sea, fíjense que el de respetar a nuestros padres y madres también está relacionado con nuestra larga vida, que todas las cosas nos vayan bien aquí. Aquí cuando habla de honrar a tu padre y madre, esto no solamente significa de, sí, yo respeto a mi padre y a mi madre. Yo todo lo que mi padre y mi madre me manda, yo le obedezco. No es simplemente esa manera de honrarlo. Aquí, por supuesto, eso también incluye, la palabra de honrar aquí, cuando dice a tu padre y a tu madre, también incluye el significado de cuando tu padre y madre se envejezcan tanto de que ellos por sí solos no puedan sobrellevarse sus vidas, tú también debes ser responsable para poder dar de comer, de qué vestir a tus padres y a tu madre, porque de esa manera también tú estás honrando a tus padres. A eso también se refiere. Como tú estás dándole ese respeto, honrar a tu padre y madre y darles comida para que continúen su vida, así ustedes van a mantener la vida de sus padres. También Dios va a mantener la vida de ustedes aquí sobre la tierra, que sean largas y que no tengan problemas. ¿Está claro, hermanos? ¿Dónde está un poco el espíritu de esta ley de honrar? No es simplemente, oh, yo honro a mi padre, yo lo respeto, escucho y yo le obedezco sus mandamientos, sus palabras. No. Además de hacer eso, es también honrar, es cuando ellos envejezcan, también yo le doy todos los víveres para que continúe su vida larga, para que yo pueda recibir la vida larga aquí en la tierra. Amén. Y el versículo 17 también dice, no mates. No hay más palabras que decir. El hombre no tiene derecho a quitar la vida de otro hombre que es una creación de Dios. Porque esto es un atentado no solamente con ese hombre, sino también es un atentado contra Dios también. No mates. No cometerás adulterio. No robes. No des falsos testimonios en contra de tu prójimo. No codicia a la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. En una sola palabra podemos resumir todos estos deberes, toda la postura que debemos tener hacia nuestro prójimo es el de no hacer, escuchen bien, el de no hacer daño ni material, ni físico, ni emocional, ni espiritual al prójimo. Dios a través de estas 6 leyes al prójimo está diciendo no hagas ningún daño a tu prójimo. Si tú matas, estás haciendo un daño físico, le estás quitando la vida. Y si estás cometiendo adulterio, también estás produciendo un daño emocional a esa persona. Y si tú robas, también estás cometiendo un daño material. Y tú das falso testimonio contra tu prójimo, también estás produciendo un daño tanto emocional, espiritual o material puede ser. Y no codicie la esposa de tu prójimo ni toda su pertenencia, porque también eso produce un daño material, emocional y espiritual a tu prójimo. Por lo tanto, podemos resumir en un renglón de que el espíritu de estas leyes, es decir, la postura que debemos tener hacia nuestros prójimos, es de no hacer daño material. Si nosotros herimos sentimientos de nuestra esposa, esposo, hijos, estamos haciendo un daño emocional a ellos.
Y Dios está prohibiendo eso. Entonces, tenemos que tratar de no producir ese tipo de daños. ¿Está claro? Pregunta número 5. Dice, ¿cómo recibieron los israelitas los 10 mandamientos de Dios? Bueno, ¿qué dicen los israelitas? Dice, estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube. Está diciendo Moisés, ¿no? Hasta acá, estos 10 mandamientos, hasta acá fue dicho directamente por Dios en el monte Sinaí, en medio del fuego, en la nube, en la densa oscuridad, cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. Hasta ahí escucharon el pueblo de Israel. Y dice, no añadió nada más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Están asombrados. Hemos escuchado la voz de Dios y todavía estamos vivos, dice. Pero ¿por qué tenemos que morir? Dice. No queremos, porque ellos creían que si Dios se acerca a ellos, ellos morirían. Este gran fuego nos consumirá y moriremos. Tienen temor de que fueran consumidos por el fuego tremendo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, pensamos que vamos a morir, está diciendo el pueblo. Pues, ¿qué mortal ha oído jamás la voz de Dios viviente hablarles del fuego como la hemos oído nosotros? Jamás ha habido un caso así. Nunca Dios le habló al hombre de esta manera. Entonces, porque si alguien habrá escuchado, murió. Por lo tanto, no vivió para contarlo. Por lo tanto, si uno escucha esto, si uno presencia esto, es un hombre muerto. Así que seremos nosotros hombres muertos. Así que no queremos morir. Por lo tanto, ve tú, acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Y después ven a repetirnos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos, como si lo hicieran, ¿no? Los israelitas, te escucharemos y lo obedeceremos. De palabra lo dice fácil, pero no lo cumple. El hombre pecador siente temor ante la presencia de Dios, por eso no quiere acercarse a Dios. Y los israelitas terminaron diciendo, todo lo que te comunique lo escucharemos y obedeceremos, de palabra. Y no lo hicieron. Y dice, ¿qué bendición recibirían ellos al obedecer todos estos mandamientos una vez cuando entren a la tierra prometida? Dice, el Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo, he oído lo que el pueblo te dijo. Todo lo que te dijeron está bien, dice. Ojalá su corazón esté siempre dispuestos a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre le vaya bien. Porque siempre le va bien cuando uno escucha los mandamientos. Dios está diciendo, y yo ya escuché, pero diciendo, ojalá, dice, ojalá que ellos escuchen y cumplan mis palabras, porque Dios ya sabe que no lo van a hacer, no lo van a hacer. Pero dice, ve y diles que vuelvan a sus carpas, que no tengan miedo. Pero dice, pero tú, a Moisés, quédate aquí conmigo, que voy a darte todos los mandamientos, preceptos y normas, porque los 10 mandamientos fueron desglosados, agregados, más explicados en preceptos y normas. Bueno, ¿cómo van a respetar estos 10 mandamientos? Lo van a hacer así, 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 así. Y estas descripciones son los preceptos que Dios le va a explicar luego a Moisés cuando él sube a la montaña. Dice, por eso, quédate. Aquí te voy a entonces darte todos estos mandamientos y preceptos y normas que has de enseñarles para que los pongan en práctica en la tierra que les daré como herencia. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen, no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen, disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Y no lo hicieron. ¿Por qué no obtuvieron larga vida en la tierra que van a poseer en Canaán? ¿Y por qué fueron echados fuera de Canaán? ¿Por qué ellos fueron esparcidos en el mundo? Porque no cumplieron la palabra de Dios. El versículo 29 que leímos dice, ellos y sus hijos siempre le vaya bien. Esa es la intención de Dios. Dios quiere que ellos le vaya bien. Está dando estos preceptos para que a ellos le vayan bien y que reciban la bendición.
Y en el versículo 33 dice, para que vivan estas leyes y para que prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Por lo tanto, obedecer la palabra de Dios es para recibir vida, y esa vida y prosperen y tengan larga vida eternamente, lo cual es una vida eterna y estar en el reino de Dios, que es la presencia de Dios. Obedecer la palabra de Dios es el secreto de poder estar en la vida eterna y en el reino de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que tanto amó Dios al mundo que nos ha dado al Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, más no perezca. Por lo tanto, esta palabra es la que debemos respetar, obedecer. Y la bendición en la tierra, que todo nos irá bien porque el Dios Todopoderoso estará viviendo, morando en medio de nosotros. Y Él ya conoce cuáles son mis problemas. Por lo tanto, si Dios está aquí, antes de que yo le diga a Él, Dios ya conoce. Si yo estoy abocado a obedecer su palabra, a glorificarle, porque yo amo a Dios, si amo a Dios, amo sus mandamientos, respeto sus mandamientos, escucho sus mandamientos, entonces ese Dios es aquel que nos resolverá todos los problemas, porque dice, busca primeramente a Dios, a su reino y su justicia, y todo lo demás, Él es el que te va a añadir, te va a resolver todos tus problemas. Amén. Ese es el secreto. Eso es lo que está otra vez recalcando Moisés a los israelitas. Cuando vayan a esa tierra que ustedes van a recibir como herencia, vivan de esta manera. Este mismo mensaje nos está diciendo hoy día a cada uno de nosotros. Vivan en medio de la presencia de Dios, obedeciendo su palabra, glorificando su nombre, y haciendo todo esto en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos recibir vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a dejar aquí, termina la primera parte y continuaremos con la segunda parte la semana próxima. Cerremos nuestros ojos y vamos a agradecer al Señor recordando cuál es el espíritu de estos mandamientos. Dios nos da estos mandamientos, hace un pacto con su pueblo para garantizarnos la vida. Si nosotros cumplimos estas palabras, si nosotros obedecemos estas palabras, en todas estas palabras el objetivo está en darnos vida. El Shabbat mismo, el sábado mismo, el descanso mismo es para darnos un descanso realmente espiritual y ser libre de pecado. Y esa es la verdadera intención. Todo esto que Dios nos está dando es para que nosotros podamos recibir la vida y la felicidad en esta tierra y también está en la presencia de Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Santo, poderoso, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por estas palabras y recordarnos otra vez tu bendición, tu palabra, tus objetivos, tu verdadera intención en estas palabras. Y te agradecemos enormemente, Padre amado, porque tú eres un Dios fiel, todopoderoso, que quieres que nosotros cumplamos tu palabra para poder darnos esa bendición, esa felicidad y esa vida eterna en Cristo Jesús. Recibimos, Señor, con todo corazón estas palabras y recibimos con todo corazón el amor que tú has derramado en la salvación que nos has proveído en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte, con su resurrección, Señor, con su sacrificio y la sangre preciosa que ha derramado para pagar el precio de nuestros pecados. Hoy día, otra vez, Señor, es un día sábado, un día de gozo, un día de realmente de comunión contigo, Señor. Y por eso, con todo corazón, en verdad y en espíritu, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos ese nombre maravilloso de salvación, Jesús. Jesús, gracias, mi Salvador, mi Rey. Gracias por estar en nuestra vida. Gracias por bendecir a nuestros hermanos, a nuestro pastor, para que tú sigas, Señor, reinando en nuestra vida y seas el objetivo de adoración de nuestra vida. No iremos a ningún otro lugar a buscar nuestra felicidad. Simplemente que si estás tú con nosotros, Señor, mi vida es feliz. Mi vida no hay problema. Todos problemas, todos pecados serán eliminados, Señor, porque tú, Dios del perdón, estás morando en nuestra vida para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados, para que nosotros seamos felices, para que seamos realmente bendecidos en esta vida con tu amor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias y te adoramos y exaltamos ese nombre maravilloso de salvación. Amén y amén.